La importancia de las células y sus funciones. Buenos días, mi nombre es Carolina Martínez, estudiante de instrumentación quirúrgica de primer semestre de la Fundación Universitaria del Área Andina. Y en el podcast de hoy voy a hablar de un tema muy interesante y espero que les guste tanto como a mí. El tema de hoy es la célula. Y bueno, este tema es un tema bastante amplio, pero comencemos por la pregunta más sencilla. ¿Qué es la célula? Y bueno, creo que todos tenemos claro el concepto que desde niños nos han enseñado. La célula es la unidad básica de la vida. ¿Pero por qué? Bueno, resulta que la célula es la unidad básica de la vida porque sí, hace posible la vida. Si la célula no puede cumplir sus funciones vitales, puede comprometer el desarrollo del organismo, de nuestro organismo, del cual forma parte. Es decir, que básicamente el adecuado funcionamiento de la célula nos permite cumplir con nuestras tareas básicas, como interactuar con el ambiente, reproducirnos para dar lugar a nuevas células, comer para obtener la energía que necesitamos para funcionar de la forma correcta. Es decir, que todos los seres vivos estamos formados por células. Y es importante contar que hay dos tipos de células. Están las células eucariotas, que son las que poseen núcleo celular, y estas pueden ser de dos tipos, de tipo animal o vegetal. Y también están las células procariotas, que no poseen núcleo celular. Y bueno, acá viene lo más interesante. Y es que les voy a contar, les voy a dar unos cuantos datos curiosos de la célula porque tiene demasiados. Pero aquí escogí unos que me interesan y sé que a ustedes también les va a gustar mucho. Comencemos por un dato que me gusta mucho, y es que contiene ADN y ARN. El ADN, o bueno, su nombre completo es ácido desoxirribonucleico. Este contiene información sobre el funcionamiento de las células y la transmisión hereditaria de ciertas características de los organismos. Mientras el ARN, y bueno, su nombre completo es ácido ribonucleico, es el componente que ayuda a que las instrucciones del ADN sean comprendidas por las células. Increíble, ¿no? Bueno, otro dato curioso es que su interior contiene fluidos. Entonces, en el interior de las células está formado en gran parte por citosol, un fluido compuesto por agua, pero también por proteínas y ADN. Y bueno, es importante aclarar que este líquido rodea a todas las estructuras celulares, pero no penetra en ellas. Otro dato es que tiene una membrana protectora, y su función, pues como su nombre lo dice, es proteger las estructuras internas y al mismo tiempo permite la comunicación con el exterior. Y bueno, aquí viene un dato que me parece muy interesante, y es que responden a estímulos. Las células son capaces de reaccionar a estímulos generados por hormonas, por neurotransmisores o de otras células cercanas. Y esto es pues gracias a los receptores que contienen su membrana protectora. Otro dato es que evolucionan. Las células pueden modificarse para favorecer la adaptación de los organismos a nuevos entornos. Y también puede cambiar. Las células pueden sufrir cambios en su composición o estructura según la función que vayan a ejecutar en el organismo. Y a este proceso se le conoce como diferenciación celular. Bueno, entonces, resumiendo todo un poquito, las células son pequeños compartimientos que contienen un equipo biológico necesario para mantener un organismo vivo de forma eficiente. Entonces, ya tenemos claro que todos los organismos vivos de nuestro planeta están divididos en células. Y según su número de células, los seres vivos pueden ser organismos unicelulares, como lo son las bacterias,
o pluricelulares, es decir, mucho más complejos, como los seres humanos, que contenemos 30 billones de células. Y bueno, no acaban los datos curiosos. ¿Sabías que las células fueron descubiertas por el científico Robert Hooke y llamó a las células con la palabra latina cella, que significa sala o habitación de pocas dimensiones? Hizo esto porque pensó que las celdas de las células parecían habitaciones pequeñas. Pero bueno, también investigando nos encontramos con otra teoría que dice que Robert Hooke nombró así a la célula porque la forma de la célula le recordó a a las celdas de los monjes, conocidas como células. Y también dice que la palabra apareció por primera vez en un libro llamado Micrografía, un libro que tuvo demasiado éxito y se dice que fue el primer libro más vendido científico de la historia, gracias a que Robert lo escribió con un lenguaje muy sencillo y también se dice que con un poco de humor. Pero bueno, en la historia también podemos encontrar nombres importantes como el de Leeuwenhoek, que fue el que se encargó de complementar lo que Robert Hooke había dicho. En 1830 también Sheldon Schwann dijo que toda la vida está compuesta por células y también dijo que la célula es la unidad básica de la vida. Y por último, en el siglo XIX, Robert Remak dijo, todas las células provienen de otras células. Pero bueno, la verdad es que la historia de las células es demasiado extensa, ya que fueron siglos y siglos de investigaciones, de escritos, en algunas ocasiones algunas peleas por nombres o por diferencias de pensamientos. Entonces es una historia demasiado larga donde encontramos también muchos nombres que ayudaron a que hoy en día conozcamos el término de la célula. Y bueno, ya terminando con la historia de las células, quiero contarles algunas de las características y de las partes de las células. Entonces comencemos por estas características que me parecen muy importantes. Y son que las células son iguales en membrana plasmática, en región DNA, que es la encargada de permitir la reproducción, también en citoplasma, que es el encargado del sistema gelatinoso, y el ribosoma, que su función es la fabricación de las proteínas. Y ahora les voy a hablar de las partes de la célula. Entonces quiero que comencemos por la membrana plasmática. La membrana plasmática es la que se encuentra alrededor. Entonces imaginemos como una pared, ya que como ya les había contado, la membrana plasmática es la encargada de proteger la célula y al mismo tiempo permite el contacto con el exterior. También nos encontramos con el núcleo celular, que se encuentra presente solo en las células eucariotas, donde aquí se mantiene el material genético, que es el ADN. Y las células procariotas no tienen núcleo, como ya se los había dicho, así que su material genético está disperso. También nos encontramos con el citoplasma, que es el líquido donde flotan todos los elementos particulares de cada célula, como el ADN, las mitocondrias, el ribosoma, entre otras. También nos encontramos con el aparato de Golgi, que es el encargado de sintetizar los compuestos creados por la célula y los distribuye hacia el citoplasma. Por otro lado, encontramos las mitocondrias, que es el organulo donde se produce la energía que requiere la célula para cumplir sus funciones. También encontramos los ribosomas, que es el lugar donde la célula sintetiza las proteínas. Por otra parte, encontramos el retículo endoplasmático,
que puede ser de dos tipos: el retículo rugoso, que sintetiza las proteínas, y el retículo plano, que sintetiza las grasas. Otra parte es perisosomas, que se encarga de degradar el peróxido de hidrógeno, y de allí su nombre, de oxidar los ácidos grasos. También encontramos los lisosomas, que es donde se produce la digestión o degradación de los restos celulares. Y por último encontramos los cloroplastos, que son los orgánulos exclusivos de las células vegetales y se encargan del proceso de fotosíntesis.